Mi presentación es sobre las atmósferas de exoplanetas y voy a empezar haciendo algunas diapositivas introductorias al tema. Antes de entrar directamente es bueno tener claro qué son los exoplanetas y las atmósferas. Un exoplaneta es esencialmente lo mismo que un planeta, pero que se encuentra fuera del sistema solar. Como no hay una definición oficial para estos cuerpos, tenemos una definición de trabajo, que considera un exoplaneta como un cuerpo que orbita alrededor de una estrella distinta al Sol, aunque también podría ser una enana marrón o una remanente estelar, cuya masa sea lo suficientemente baja como para que no fusione deuterio, es decir, por debajo de las 13 masas de Júpiter. La masa mínima es un poco abierta, pero se toma como referencia la de los planetas del sistema solar. Por otra parte, las atmósferas son capas gaseosas que rodean cuerpos celestes capaces de retenerlas, es decir, cuerpos con la masa suficiente como para que su atracción impida a esas partículas de gas escaparse, y varían en abundancias químicas, en densidad, etc. Al unir ambos conceptos, el de exoplaneta y el de atmósfera, claramente a lo que apuntamos es a la capacidad de los planetas extrasolares para retener atmósfera y qué características tienen esas atmósferas, que si ya en el sistema solar son muy diversas, entonces es de esperar que lo sean también fuera del sistema solar. Estudiar las atmósferas de exoplanetas puede contribuir a muchas áreas, pero voy a señalar especialmente tres puntos importantes. En primer lugar, tenemos la relevancia del estudio atmosférico a la hora de entender los procesos de formación y evolución de exoplanetas. Esto en base a la concentración de distintas especies químicas. Seguido a la formación de los exoplanetas, tenemos dos puntos muy relacionados entre sí y seguramente los más interesantes, que son la habitabilidad y la búsqueda de vida. Hay muchos factores que creemos que son esenciales para la vida, como la presencia de ciertas sustancias químicas, la tasa de radiación que llega desde la estrella, etc. El estudio atmosférico nos permite determinar qué exoplanetas son potencialmente habitables, es decir, que puedan albergar vida. Después de la habitabilidad, la búsqueda de vida es más difícil, porque aunque sepamos que un exoplaneta tiene condiciones óptimas para ser habitable, eso no quiere decir que efectivamente tenga vida. Entonces, para tratar de encontrar vida en exoplanetas, a lo que se apunta es a la presencia de biomarcadores, es decir, abundancias químicas que solamente se encuentran por la actividad de organismos vivos. Así como se detectó fosfina en Venus hace poco, y si bien la detección parece haber sido errónea, ese es el tipo de resultados que esperamos también en las atmósferas de exoplanetas con presencia de vida. Antes mencioné que los planetas extrasolares tienen básicamente las mismas características que los planetas. Esto representa una ventaja muy grande porque podemos hacer estudios más directos y precisos sobre los planetas del sistema solar, que están más cerca, mucho más cerca de hecho, y usarlos como una suerte de patrón comparativo. Esta imagen es interesante porque esquematiza la caracterización que se puede hacer de una atmósfera exoplanetaria. A la derecha tenemos la radiación que ingresa a la atmósfera, son las radiaciones usuales, UV, visible, infrarroja, y también indica las distintas especies químicas que se detectan con los espectros vistos en cada una de estas longitudes de onda. Eso depende de qué longitud de onda absorbe cada una de las especies químicas, lo que a su vez está asociado a su estructura molecular. En el centro se nombran distintos procesos atmosféricos que también se pueden detectar dependiendo de la longitud de onda. Y en ese sentido vemos que el infrarrojo es particularmente importante porque se pueden detectar marcadores fundamentales como el agua, el amoníaco, el metano, el dióxido de carbono y un montón de procesos atmosféricos. A la izquierda hay distintos perfiles de temperatura posibles para un exoplaneta que van a depender de qué procesos atmosféricos ocurren allí. Es interesante ver el eje vertical que muestra presiones atmosféricas porque nos está asociando los procesos atmosféricos a las distintas capas en que se divide esa atmósfera y a su vez con qué longitudes de onda tenemos que trabajar si queremos detectarlos. Por ejemplo, las capas superiores pueden estudiarse usando la radiación ultravioleta, capas intermedias con la radiación visible y las capas más profundas de la atmósfera con el infrarrojo.
Indagando un poco en estos procesos, tenemos el escape atmosférico en las partes más altas de la atmósfera, donde las presiones son bajas, el gas se puede comenzar a escapar, entonces paulatinamente va a ir perdiendo masa a la atmósfera. También procesos fotoquímicos, es decir, la fotodisociación o separación de moléculas a causa de la radiación electromagnética. Esto también tiene que ser en las partes superiores de la atmósfera, especialmente por la radiación UV. La inversión térmica, que es un ascenso de la temperatura al subir en la atmósfera, contrario a lo que uno esperaría, que es que descienda a medida que subimos. Nubes y sólidos en suspensión, que se llaman calima, pueden modificar los espectros que observamos porque la radiación que incide ahí va a ser reflejada de manera distinta o va a ser absorbida de forma distinta. Entonces es importante estudiarlas, especialmente las nubes más altas en la atmósfera. El mezclado vertical y la circulación atmosférica son procesos dinámicos que ocurren, es decir, movimiento de las masas de aire, de gases. Y finalmente el equilibrio químico en la parte más baja de la atmósfera, que ocurre porque ahí se dan las condiciones de presión, densidad y temperatura como para que pueda establecerse. Voy a mencionar rápidamente algunos de los métodos con los que observamos las atmósferas. En primer lugar, quizá lo más intuitivo es la observación directa del exoplaneta para obtener su atmósfera. Esto se puede hacer usando un coronógrafo para eclipsar la estrella. Lo positivo del método es que los espectros obtenidos tienen una muy buena relación señal-ruido y se puede detectar, por ejemplo, la presencia de agua, monóxido de carbono, metano, etc. El problema es que solo es factible observar directamente exoplanetas gigantes, que sean jóvenes, muy brillosos, para que el contraste con el brillo de la estrella sí sea detectable, a pesar de que es muy chico. Luego, el método más utilizado actualmente es el de observación de tránsitos. Existen exoplanetas que orbitan muy cerca de sus estrellas y eso hace factible que transiten interponiéndose entre la estrella y nosotros. La cercanía con la estrella los va a calentar y hacerlos suficientemente brillosos. Este método tiene dos momentos importantes. Un eclipse primario, que es efectivamente el tránsito, cuando el exoplaneta se superpone a la estrella, es decir, queda entre la estrella y nosotros, y el eclipse secundario cuando pasa por detrás y desaparece a nuestra vista. Con estas variaciones y de alguna manera restando el brillo de la estrella, se puede obtener el espectro de la atmósfera del exoplaneta que permite detectar abundancias químicas. Van a ser las mismas que con imagen directa, pero además otras como dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, etc. Con los métodos de observación actuales, entonces, es fácil estudiar unos planetas que se llaman Júpiter calientes, que son gigantes, orbitan cerca de sus estrellas y van a tener entonces temperaturas muy altas, rondando los 2000 Kelvin. Pero a medida que mejoramos los métodos de observación, podemos recolectar más datos y a su vez más precisos, que van a servir para construir mejores modelos teóricos, los cuales después podemos usar para hacer mejores predicciones. Entonces es un ciclo que va mejorando constantemente. En la actualidad los estudios se centran principalmente en planetas del tipo Neptuno caliente, que son unos tanto menos masivos que los Júpiter calientes, pero en especial en otros que se llaman supertierras. Se les nombra así porque sus masas pueden ser hasta 10 veces mayores que las de la Tierra y tienen una naturaleza que es rocosa. Entonces su importancia está en que son más fáciles de estudiar que planetas menos masivos, pero como tienen una superficie y además una gran diversidad en la composición atmosférica, son posibles candidatos para sostener la vida. Y en el futuro, mientras mejores sean los modelos teóricos y más precisos los métodos de observación, el objetivo van a ser las exotierras, o sea, exoplanetas análogos a la Tierra. Es impresionante pensar que a partir de la composición atmosférica podamos saber cosas sobre los procesos de formación y evolución de exoplanetas. Conociendo las abundancias químicas actuales y asumiendo que la composición inicial del disco protoplanetario es la misma que la de la estrella, así como que los planetas pueden tener procesos migratorios a través de los que van a pasar por líneas de congelamiento de distintas especies químicas, podemos tratar de inferir cómo han sido esos procesos migratorios y las características de la acreción que efectuó el planeta al formarse. Por el momento esto se estudia solo para exoplanetas gigantes porque sus espectros se obtienen con las relaciones señal-ruido más altas
y se puede tener mayor precisión en cuanto a las abundancias químicas. Lo más interesante del estudio atmosférico de exoplanetas es acercarnos a responder grandes preguntas asociadas a la vida. Presumiblemente existen un montón de requisitos para que la vida tenga posibilidad de surgir. Entonces, esas son las condiciones prebióticas. Parte de ello podría ser una atmósfera reductora con abundancia de hidrógeno, dióxido de carbono, agua, nitrógeno molecular, metano, amoníaco, etc. Y si es que la vida surge apenas se dan las condiciones óptimas, entonces por los procesos metabólicos de los organismos van a aparecer distintos gases en la atmósfera que señalan su presencia. Por ejemplo, el oxígeno molecular, el ozono, el óxido nitroso, algunos compuestos con cloro, azufre, etc. Lo importante es asegurarse de que no hayan procesos no biológicos capaces de producir esas moléculas en las abundancias que se detecten. Mientras más estudios haya al respecto, más valor tienen como biomarcador. A modo de cierre, podemos intentar hacer una proyección a futuro de lo que va a ser el desarrollo en esta área, empezando por la innovación tecnológica para mejorar los métodos de observación, obtener mayor cantidad de espectros de distintos tipos de exoplanetas, que sean espectros de alta resolución, con mejores relaciones señal-ruido. También el trabajo interdisciplinario va a ser fundamental y ya lo es, porque esto no es un área que solo abarque a la astronomía, sino también la química, la biología, por lo que descubrimientos en estas áreas también van a contribuir a ese avance. Y por supuesto buenas preguntas para lograr obtener mejores resultados, apuntar a mejores resultados, y todo eso en conjunto capaz nos lleva a responder si estamos solos en el universo.